Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de Alex Saab para sobrevivir a la quiebra, al régimen y a la captura de Nicolás Maduro. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 23 de enero. Los amigos de Alex Saab no se explican cómo un tipo tan común y corriente, de aspiraciones modestas y sin ninguna pasión aparte del amor por sus hijos, se convirtió en el chacal financiero de la revolución venezolana. Así es que arranca el libro sobre Alex Saab, que escribió y reporteó el periodista colombiano Gerardo Reyes, sobre este empresario barranquillero que por años fue ministro en Venezuela y que tras la captura de Nicolás Maduro se quedó sin cargos en el vecino país. Esto no quiere decir que no tenga poder ahora. Acaba de pactar una condena por lavado de plata en Italia, su esposa tiene un alto cargo en Venezuela y allá el régimen se sostuvo o se sostiene en parte gracias a él. Hoy hablamos de Saab y de los dos colombianos que son claves para entender sus logros. Gerardo Reyes es el director de la unidad investigativa de Univisión en Estados Unidos y es autor de este libro sobre Saab. Muchas gracias por volver por acá. Gracias por la invitación. Gerardo, como un barranquillero cuya familia vendía telas y él manejaba esas empresas, se termina convirtiendo en una figura tan clave para el régimen de Venezuela. Yo diría que Alex Saab es como un náufrago profesional que ha logrado sobrevivir a muchos vendavales por los que ha pasado y que no es algo del azar, sino que tiene que ver con su talento para escabullirse, para reinventarse y para proponer cosas que lo hacen muy importante. Entonces, Saab tenía más o menos unos 45 años cuando su empresa familiar empezó a verse en aprietos económicos. Saab, que había logrado en ese momento colar algunas exportaciones de Colombia a Venezuela ficticias, bajo la cubierta de que se trataba de textiles, apostándole a la famosa máquina de lavado oficial del gobierno de Venezuela conocida como Cadivi. Entonces él había hecho una exportación por la cual esperaba $30 millones y en ese momento se complicaron las relaciones entre Venezuela y Colombia y Chávez ordenó que no se pagara ni una divisa más a exportadores colombianos, sino porque él ya tenía idea de que los colombianos estaban haciendo exportaciones ficticias. Saab, desesperado, busca la ayuda de una persona clave en todo esto, que es Piedad Córdoba. Córdoba se vuelve como la madrina de bautizo de Saab en la Revolución Bolivariana, porque ella se compromete a presentarle a estos grandes jefes, Maduro y otros ministros, para que le ayuden a recuperar los $30 millones por los que él estaba luchando. En esa carrera de él por tratar de recuperar los $30 millones y sus contactos continuos con estos altos funcionarios, exhibe unas cualidades que las empieza a apreciar un país bloqueado por Estados Unidos y que necesita ideas para eludir ese bloqueo, para hacerle trampas a Estados Unidos. Y poco a poco, Saab se convierte desde antes de ser ministro oficialmente en un ministro de hecho plenipotenciario que resolvía cosas cotidianas de un país en crisis, que no hay leche, entonces él se encargaba de buscarla, que se necesita dinero en efectivo, entonces iba y vendía oro en Turquía y así entonces se volvió en una referencia necesaria, el colombiano que solucionaba todo eso y en uno de los empresarios consentidos del círculo de Maduro. Saab está en un radar muy claro de Marco Rubio, que conoce muy bien su caso y siempre le causó indignación la medida de Biden de usarlo como instrumento de intercambio
para liberar norteamericanos que estaban presos en Venezuela. Joe Biden le da un perdón presidencial por un caso de lavado de plata de $350 millones. Saab había sido capturado en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos. Después del perdón, entonces vuelve a Venezuela y allá se convierte en ministro y en director de una entidad de inversión internacional hasta esta semana. Ahora, con Marco Rubio encima y la administración Trump, ¿no crees que se pueda reabrir el caso? Yo, por lo que sé, no creo que se pueda reabrir el caso. Lo que se podría hacer es abrir un nuevo caso o ampliar las acusaciones del original, pero no sé exactamente cómo sería ese proceso. Lo cierto es que hay que recordar que Saab fue informante del gobierno de Estados Unidos. Saab ofreció información de las relaciones internacionales de Venezuela, las relaciones con Irán, cómo opera la corrupción dentro de Venezuela. Bueno, y acá también le cerraron los casos por lavado de dinero. ¿Cómo se explica eso? Vuelvo a la teoría del náufrago. Esos son otros huracanes del que él salió bien librado. Lo investigó Colombia, lo investigó Venezuela, México, Ecuador, que fue tal vez el gobierno que llegó más lejos. Y por ningún lado hay algo que lo haya comprometido directamente o que haya puesto en duda su libertad. Se dio toda una ofensiva de Saab y su socio Pulido para tratar de eludir estas acciones a través de cabildeos, abogados e intrigas que no sé hasta dónde llegaron y si hubo alegatos o no de que la justicia fue cooptada en esos casos. Lo cierto es que en ninguno se logró probarle lo que se estaba alegando originalmente. Ya que hablas de abogados, Abelardo de la Espriella, el actual candidato presidencial en Colombia, fue su último abogado conocido aquí en Colombia. Y en 2021, Saab le dijo al espectador que Abelardo era un gran abogado y un gran amigo. ¿Qué tan cercanos eran ellos dos? Abelardo de la Espriella creo que está al mismo nivel de Piedad Córdoba en ese escudo que creó Saab para salvarse. De la Espriella y Saab se conocieron desde hace años, no tengo exactamente la fecha ni las circunstancias, pero de la Espriella participó en las reuniones en las que Saab estaba ofreciendo información del gobierno interna, del gobierno de Venezuela a Estados Unidos. Fueron reuniones que se hicieron en Italia, en las Bahamas, si no estoy mal, y en Colombia, en las cuales de la Espriella y un abogado, Rick Díaz, de la Florida, estuvieron presentes. Eso lo cito para que se entienda la importancia, el papel preponderante y trascendental que jugó de la Espriella en el proceso de defensa no solamente legal, sino mediática de Saab. Gerardo de la Espriella ha dicho públicamente que Saab era simplemente un barranquillero que llegó a su oficina a pedir sus servicios de abogado y que por muchos años Saab le negó sus vínculos con el régimen hasta que Saab se lo reconoce. ¿Para ti tiene sentido la versión que le está dando? Pues no sé si se está contando toda la verdad, porque mucho antes de ese dilema del abogado, habíamos publicado en Univisión un perfil de Saab y de Pulido que no reflejaba que fueran unas mansas palomas, ¿no? Porque hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos se encuentra a Saab en el camino de buscar a Pulido como un presunto narcotraficante. Entonces, por eso se explica que la DEA esté involucrada en el encauzamiento en Estados Unidos. Así que yo no creo que de la Espriella esté contando todo lo que realmente le dijo o su cliente o de las cosas que él se debía haber enterado en esa
relación con los fiscales de Estados Unidos, con los agentes de la DEA e incluso de la CIA, que estaba muy interesada en saber toda esta geopolítica corrupta del gobierno de Venezuela e Irán. Finalmente, Gerardo, ¿cómo ves el futuro de Saab? Yo creo que él se va a refugiar en Venezuela con su esposa, que también había adquirido un papel muy activo, y va a tratar de, una vez más, ayudar al régimen a enfrentar esta crisis, ¿no? De nuevo con sus talentos de improvisador y de sobreviviente. Gerardo, de nuevo un placer. Muchas gracias por pasar por acá. Bueno, hasta luego. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.